Muy buenas a todas aquellas personas que se toman un momento para escucharme. Soy el profesor Rafael Angulo y en esta oportunidad les desarrollaré el tercer video sobre el estudio científico de la personalidad. Sin más preámbulo, comencemos. En esta ocasión, el tema que comenzaré desarrollando será sobre los métodos de investigación que se emplean para el estudio científico de la personalidad. El primero de estos métodos que voy a explicar viene siendo el de estudios de caso, el cual es definido por Sir Barney Lawrence en el 2009 como aquel que hace un amplio contacto con aquel individuo objetivo de estudio y trata de desarrollar un entendimiento sobre las estructuras y procesos psicológicos que resultan de mayor importancia para esa personalidad individual. La meta es obtener un retrato psicológico del individuo en particular. En otras palabras, este método nos permite indagar de manera detallada en la vida de una persona, con el fin de poder hacer un retrato de sus características psicológicas, de su personalidad, que nos permita un mayor entendimiento de dicho individuo. La fortaleza de este tipo de investigación viene siendo la indagación profunda. Como ya le estaba diciendo, con este método el objetivo es profundizar en la personalidad de un individuo y entender las variables psicológicas que en ellas se puedan evidenciar. Y otra fortaleza viene siendo la evaluación de fenómenos complejos, puesto que se puede indagar cómo la persona se relacionó con el contexto en el cual vivió. Por ejemplo, ese contexto caracterizado por aspectos sociales, familiares, económicos y políticos que pudieron estar haciendo que se desarrollara o que la construcción de su personalidad se agarrara un camino determinado. Las limitaciones de este tipo de estudio, este tipo de método, viene siendo que no son generalizables. ¿Qué quiere decir eso? Las conclusiones que podamos sacar de la personalidad estudiada por medio del estudio de caso solamente se pueden aplicar al individuo a quien se estudió. No se puede generalizar a otras personas. Poca evidencia de causa y efecto. Y es que a pesar de que se pudiera indagar cómo el contexto, la persona sintió que lo influyó en su construcción de la personalidad, sigue siendo una manera cualitativa de investigación, por lo cual no permite un entendimiento de causa y efecto, si esas variables causales del contexto en verdad influyó en la personalidad o simplemente eso fue lo que percibió el individuo, pero en realidad no tuvo una verdadera influencia, y que son subjetivos, puesto que a pesar de que el investigador pueda procurar ser lo más objetivo posible al momento de investigar por medio del estudio del caso a un individuo, la personalidad, su personalidad, lo que el investigador decida investigar o resaltar de la historia de vida o de la historia de caso de esa persona, va a ser obviamente elegido por aspectos subjetivos del investigador. El siguiente método de investigación que explicaré viene siendo los estudios correlacionales, los cuales son definidos por Sir Barney Lawrence como aquel donde el investigador examina la relación entre las variables dentro de una numerosa población, en donde ninguna de las variables es manipulada de manera experimental. En otras palabras, en este tipo de estudios se busca saber cómo se relacionan dos o más variables en sí, o sea, cómo se presentan en conjunto en un mismo individuo, para ver si existe una correspondencia o no, tanto de forma positiva, que indica que a medida que hay más de una variable hay más de la otra, o de forma negativa, la cual es al revés, a medida que hay más de una variable hay menos de la otra. La fortaleza de este tipo de investigación viene siendo que evalúa muestras muy grandes. ¿Cómo así? Este tipo de investigaciones se aplican test y normalmente se aplican test a numerosas personas, a poblaciones bastante grandes con el fin de recoger bastante información, la cual va a ser utilizada para ser analizada por medio de pruebas estadísticas correlacionales, según sea la correspondencia de la misma. Y
Esto hace que sean estudios confiables, puesto que al estudiar grandes grupos de personas, los datos que se toman, al ser analizados por medio de pruebas estadísticas, se puede obtener un proceder lo bastante objetivo en este tipo de investigaciones. Mientras que las limitaciones se caracterizan por información superficial, esto quiere decir que al estudiar variables dos o más en adelante, a una gran cantidad de personas, obviamente no se puede detallar en profundidad en cada una de esos individuos a quien se aplicará los test, sino simplemente se estudiará de forma superficial dichas variables. Y las respuestas a los cuestionarios a veces no son del todo confiables, puesto que puede suceder que en ocasión que se le aplica el test a uno de esos individuos, esa persona no está del todo preparada psicológicamente como para responderla. Puede ser que esté agotada, puede ser que esté apurada o simplemente no quiera responder ese test y lo haga solamente para salirse del paso del mismo y dando respuestas que no son del todo confiables. Finalmente, el último método que se emplea para el estudio de la personalidad vienen siendo los estudios experimentales, la cual es definida por Cerbones y Laure como la estrategia de investigación en la cual las variables se manipulan a partir de la asignación azarosa de personas en diferentes circunstancias. En otras palabras, vienen siendo los propios experimentos con el fin de corroborar cómo las variables se relacionan entre sí. La fortaleza es que es el único método de investigación que puede establecer la relación causa-efecto, saber cómo una variable puede influir en otra. No obstante, las limitaciones se encuentran en que ciertos fenómenos no pueden ser evaluados en el laboratorio, puesto que en la vida real siempre se están interactuando múltiples variables sin darnos cuenta. Y en los estudios experimentales se corre el riesgo de que el investigador influencie de manera inconsciente o consciente los resultados que quiere alcanzar, con el fin de poder corroborar las hipótesis que se planteó al inicio de la investigación. Ahora bien, les explicaré sobre el concepto de humanidad. Cada teoría de la personalidad refleja la personalidad propia de su creador, y cada creador tiene una orientación filosófica específica determinada por las experiencias de su infancia, su clase social, su género, su formación, su educación y sus relaciones interpersonales. Ustedes van a ver que dentro de la psicología, específicamente dentro de la psicología de la personalidad, existen diferentes teorías que tienen la intención de explicar la personalidad. Y van a ver que cada una de ellas hay ciertos puntos que resaltan y otros que más bien no toman en cuenta. Y eso lo voy a ir explicando de forma detallada. Entre los primeros puntos a tomar en cuenta viene siendo el de determinismo versus libre albedrío. Y es que van a ver que algunas teorías plantean a la personalidad como que está determinada por factores que nosotros no podemos controlar. En cambio, hay otros autores que dicen lo contrario, que más bien nosotros sí somos capaces de poder moldear nuestra propia personalidad. También está el punto de pesimismo versus optimismo, y van a ver que algunos autores son bastante pesimistas al momento de la elaboración de su teoría sobre la personalidad, y es que plantean que el ser humano originariamente es malo de por sí. En cambio, hay otros autores que son más optimistas e indican que el ser humano es bueno por naturaleza y en su vida tiene el potencial de desarrollar sus cualidades con la búsqueda de la perfección. Asimismo, otro aspecto a tomar en cuenta al momento de evaluar una teoría de la personalidad viene siendo el de la casualidad versus la teleología. Esto hace referencia a que algunas teorías le dan mayor importancia al pasado, como el pasado que determina nuestra forma de ser actual, mientras que otras teorías hacen referencia a lo contrario, que no es el pasado lo que determina nuestra personalidad, más bien es el futuro, nuestra manera de imaginar el futuro, lo que determina nuestra personalidad actual. Otro aspecto viene siendo el de la conciencia versus la inconsciencia. Y van a ver que hay muchas teorías de la personalidad que le dan bastante importancia a los aspectos inconscientes y como que estos determinan nuestra forma de ser.
mientras que otras que no, hablan lo contrario, que es nuestra conciencia que determina nuestra forma de ser. Nosotros somos conscientemente lo que queremos ser y estamos conscientes hacia dónde nos dirigimos. También al momento de estudiar una teoría de la personalidad hay que tomar en cuenta si esa teoría se inclina hacia lo biológico o hacia lo social. ¿Qué quiere decir eso? Algunas teorías le dan mayor importancia a los aspectos biológicos de la personalidad. O sea, que nuestra personalidad tiene bastante carga genética que la determina ser de una manera particular. Mientras que otras teorías le dan mayor importancia a la influencia social al momento de determinar la personalidad tal como es. También existen las teorías que le dan mayor importancia a la singularidad, mientras otras a la semejanza. ¿Qué quiere decir eso? Hay unas teorías que le dan bastante importancia o enfatizan los aspectos de que no hay personalidad que se repita, que todos somos completamente distintos. Mientras que hay otras que dicen que hay ciertos aspectos que se repiten, solo que en diferente medida. Al llegar a este punto, posiblemente se pregunten por qué existen diversas teorías. Y es que al recopilar los datos, los teóricos deben ser lo más objetivos posible, pero a la hora de decidir qué datos recopilarán y cómo los interpretarán, prevalece su criterio personal. Algo importante a tener en cuenta y claro es que las teorías son maneras de abordar los fenómenos de interés a estudiar, pero no es la realidad en sí. Las teorías no son leyes universales que siempre se cumplen, sino simplemente herramientas que nos permiten abordar el estudio de los fenómenos que nos interesan estudiar. Y algo muy importante también a tener en cuenta es que cada teoría refleja la personalidad de su autor, cómo fue su infancia, la filosofía de vida, las relaciones interpersonales que mantiene y su manera particular de ver el mundo. El hecho de que existan tan diversidad de teorías no es algo negativo, sino más bien nos muestra la diversidad de formas de poder enfocar el estudio de la personalidad. Por esta razón quise compartirle este escrito que conseguí en el libro de Chul y Chul del 2010. Si queremos conocer a fondo una teoría, habrá que conocer lo más posible a su creador. Es importante considerar cómo influyeron acontecimientos específicos de la vida del científico en el desarrollo de su planteamiento. Y todas estas fotos que pueden ver acá son los diferentes autores que ustedes van a estar estudiando tanto en Psicología de la Personalidad 1 como en Psicología de la Personalidad 2. Ahora bien, una o muchas teorías, ¿cómo decidir cuál utilizar o qué camino tomar? Es que Thomas Kuhn, un filósofo especializado en el área de la ciencia, nos dice que no existe un solo paradigma que sirva como un modelo teórico que sea aceptado por todo el campo de la personalidad. ¿Y esto por qué se debe? Y es principalmente al hecho de los dos enfoques principales que se pueden utilizar al momento de abordar el estudio de la personalidad, que es el enfoque nomotético o ideográfico. Recuerden que el enfoque nomotético se encarga por estudiar grandes cantidades de datos para llegar a conclusiones específicas, mientras que el enfoque ideográfico se basta con el estudio minucioso de pequeños datos con el fin de poder entender la personalidad. Y es importante entender que al momento de elegir una teoría de la personalidad no hay que verla como que una sea mejor que otra, sino más bien buscar la utilidad en el momento en que lo vamos a utilizar, puesto que el enfoque nomotético e ideográfico no son uno mejor que otro, sino que simplemente abordan el estudio de la personalidad de manera distinta, abarcando y aprehendiendo un aspecto de la realidad que el otro no puede abarcar. Entonces, hay que preguntarse para elegir una teoría de la personalidad su utilidad en el momento preciso, puesto que algunas teorías de la personalidad nos ayudan para entender la dinámica de la mente, otras para estudiar los procesos cognitivos, otras para poder entender la creatividad,
Otra nos puede ayudar para entender los trastornos mentales y los estados perturbados. Unas para poder ver cómo elegir el personal de nuestro interés o vocacional, y algunas al momento de la psicoterapia, al momento de abordar una aplicación con el fin de mejorar la salud de un individuo o de un grupo. Por lo tanto, aquí no es importante cuál es mejor que otra, sino en qué momento me es más útil una que otra. Por lo tanto, cabe preguntarnos, ¿acaso existe una sola teoría que sea tan exhaustiva en su enfoque, tan consistente con la evidencia científica y tan excepcionalmente capaz de generar nuevo conocimiento que sea aceptada universalmente? La respuesta es no, no existe una teoría tan amplia que nos pueda ayudar de esta forma. Y una manera de entenderlo, que a mí me gusta explicar, viene siendo con las herramientas de estos diferentes profesionales. Por ejemplo, las herramientas que utiliza el electricista, la del plomero y la del mecánico. Tal vez algunas se parezcan, pero en sí tienen herramientas distintas entre ellos. Pero eso no significa que una herramienta sea mejor que otra, sino que algunas herramientas nos van a ayudar más en un trabajo específico y en otras no van a ser tan útiles. Por lo tanto, por eso vuelvo y les repito, al momento de elegir una teoría de la personalidad, profundicen en ella, conozcan a su autor y vean en qué momento les puede servir. Esto ha sido todo por esta serie de videos. Muchas gracias por su atención.